Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Sobreviviendo. Sobreviviendo, estamos todos así, yo creo. Estamos todos agotados ya. Entre paréntesis, en la semana del 9 de mayo, o el 9 en particular, les vamos a invitar a una charla que va a haber de una coach y una persona que trabaja en temas de crisis y de cómo manejar mejor la ansiedad y todo, así que está dirigida especialmente para todos los estudiantes. Así que yo les voy a recordar, ¿ya? Sería bueno que participen, porque nos van a hacer bien espacios como esos. ¿Ya? Así que ahí los vamos a invitar. Ya, comencemos, ¿les parece? Me gustaría partir para que todos, porque yo sé que como no pueden hablar todos, los que puedan hablar, hablan, y los que no, que me escriban, ¿ya? ¿Qué de lo que vieron en los videos, ya, les gustaría reforzar más, ya, o en qué les quedó más duda? No me pueden colocar todo, porque la idea es que lo expliciten, ¿ya? Yo tengo un ejercicio también para que desarrollemos y todo, pero me gustaría que me escribieran para tener un poquitito más de interacción con ustedes, ¿les parece? Vamos, empiecen a escribir. O me lo dicen a viva voz y yo lo voy anotando, no hay problema. Hola, profe. Hola, ¿cómo está Constanza? Bien, ¿y usted? Bien, también aquí. También con un poco de sueño. Con un poco de sueño también. Ya. Profe, al menos por mi parte, yo creo que lo único que hay que reforzar sería como la interpretación de las cosas, porque yo encuentro que en el video está todo bien explicado, Ya. al menos O sea, la interpretación de los coeficientes, dices tú. sí, de Con, los coeficientes. con distintas formas funcionales. Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. El resto no veo nada en el chat. Muchas gracias, Constanza. ¿Qué me dice la Belén? Ya, ¿qué en específico, Belén, te gustaría verlo a través de un ejercicio? Lo vamos a ver todo, pero ¿qué es lo que más te costó? Lo vamos a hacer en un ejercicio, ¿ya? Si me puedes explicitar un poquitito más. Ya, entiende, pero quiere ver números. Igual que la Constanza un poco, interpretar de manera explícita con distintas formas funcionales, dices tú. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Tengo varios, así que pueden opinar en el chat. Perfecto. Ah, ya, perfecto. De Dami, en distintas formas funcionales, ¿no es cierto? En particular, log-lin y lin-log. Muy bien. Justamente es parte de la tarea que vimos, así que con ese mismo ejercicio lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dos más por lo menos? ¿A viva voz o...? Hay 23 en la sala, así que debieran tener. Chiquillos, chicas. ¿Alguna duda, Bruno? Álvaro Poveda. Bastián. Sí, Cuéntame. creo que hay que soltar la mano nomás con ejercicio, porque ahí Ya. uno se va dando cuenta. Pero Ya, soltar la mano. Tan clarito. Qué bueno. En YouTube hay unos videos hasta más claritos aún, encuentro yo. Yo igual miro hartos para poder ver de qué manera lo explico un poquito mejor. Pero qué bueno que les quedó claro, por lo menos a nivel teórico, y lo vamos a hacer hoy día. Ya, la última pregunta. ¿Quién se atreve? Profe, Constanza, cuénteme.
A mí lo que no me quedó muy claro es esa parte que dice tipo de hipótesis cuando son dos colas, cola derecha o cola izquierda. Ah, perfecto, qué bueno. Esperaba esa pregunta porque en general de dos colas y de una cola. ¿Eso lo vieron en estadística o no? Háganme una manito. En inferencia. ¿Sí? ¿En inferencia? Sí, en inferencia. ¿Ya? Ok. Hay dos nomás que lo han visto, parece. La Jessica y Rocío. Ok. Y la Lo que no me Claudia, quedó claro a mí fue el nivel de dime. significancia global. Ah, ya. Si ahí veo que Bruno me escribió eso, su Sí, mismo, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Todo eso lo vamos a ver ahora. Ya. Partamos. Muchas gracias. El resto me imagino que tendrá dudas similares, ¿ya? Porque recuerden que siempre es bueno cuando uno quiere aprender algo, ¿ya? O necesita aprenderlo, independiente si lo quiere o no, porque puede que no le guste, ¿ya? Eh, lo importante es hacerse preguntas, ¿ya? Porque son las preguntas las que me van a indagar para que yo pueda responder, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el PPT y de ahí vamos a hacer un ejercicio que traje una data, que saqué una muestra bien chica, o sea, no tan chica, pero una muestra de la CACEN 2017 con algunos datos y vamos a hacer un modelo log-lean. ¿Les parece? Para que así lo vean. Y también me comprometo a terminar la clase en la tarde, espero, hacer de nuevo la grabación de eso mismo que vamos a ver hoy día para repetir las interpretaciones y todo eso. ¿Ok? ¿Estamos? Partamos entonces. Yo prefiero compartir pantalla completa, entonces así voy con todo. Estupendo. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a partir con los ejercicios que les dejé de tarea, o sea, que revisaran en el campus. Ay, hoy día parece que la cosa tecnológica anda media lenta. No quiere mostrar completo esto, ya. Entonces, vamos a tirar esto para el lado y vamos a verlo así nomás. Ya que no me funciona este, miren. Ya. ¿Se acuerdan de este? Entonces, aquí vamos a abordar inmediatamente algunas de las preguntas que me hicieron, que era la interpretación de coeficientes con distintas formas funcionales. ¿Ok? Ya. Los modelos que hay aquí, ¿con qué formas funcionales están? ¿Se acuerdan? Ahora ya les queda más claro qué forma funcional es. Log-lean. Log-lean, ¿no es cierto? Muy bien. Es log-lean. Entonces, yo voy a adelantar un poquitito aquí y me voy a ir para que puedan aprender a leer lo que yo escribí aquí. Un log-lean. Este es un log-lean, ¿no es cierto? Logaritmo, la variable dependiente, y la x o las x, ¿no es cierto?, de manera clásica, como las teníamos antes. ¿Qué es lo que mide el beta 2? El beta 2 mide el cambio porcentual en y ante un cambio unitario en x. Y se interpreta, por tanto, en 100 por beta por ciento. ¿Ya? Mide la variación porcentual en y ante una variación en una unidad en la variable x. En concreto, si la variable x aumenta en una unidad, y, ¿no es cierto? Y aumenta en, porque no me lo muestra completo, en 100 por beta por ciento. ¿Sí? No, si el computador hoy día anda mal, miren, se me salió de hecho se me salió de nuevo Les pido paciencia, disculpen, algo le pasó hoy día, anda medio lento esto. Lo vamos a volver a abrir. Para que vean. No. Ya, entonces, dado que este tiene una forma funcional log-lean, ¿ya? Y ya vimos qué diferencias tenían estos modelos, que eran distintas variables, ¿ya? Que se pueden comparar a través del R cuadrado ajustado solamente, dado que tienen la misma variable dependiente, ¿ya?
Interpretemos el coeficiente mujer. Por ejemplo, del modelo 1. Mujer era una variable, ¿de qué tipo? Dummy, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a responder a una de las preguntas que me hacían los compañeros, que era ¿cómo interpreto una variable dummy en un modelo log-lin o lin-log, ¿no es cierto? Ya, primera cosa, dijimos que es la variación porcentual en y, porque tiene logaritmo la y, ¿no es cierto? Ante un cambio unitario en x, por eso que es log-lin, logaritmo y lineal, la x completamente solita ahí, ¿no es cierto? Y el coeficiente se interpreta en beta por 100%. Por lo tanto, ¿cómo diríamos aquí? ¿Ya? En promedio, una mujer, ¿ya?, tiene un salario, ¿ya?, de 3,9% más bajo que un hombre, ceteris paribus. O en el modelo 2, ¿cómo sería? En promedio, el salario de una mujer es de un 2,5% menor o más bajo que el de un Hombre. hombre. ¿Sí? Otra variable dummy sería quintil. 2, ranking name. ¿Cuál era el omitido aquí, se acuerdan? El quintil 1. El quintil 1. ¿Cómo interpretaríamos entonces este menos 0,018? Si alguien me puede, para ver si lo entendieron. ¿Chiquillos? ¿Nadie? A ver, yo lo voy a decir de nuevo. En promedio, una persona, ¿no es cierto?, que se situó en el quintil 2 del ranking NEM, ¿no es cierto?, tiene un salario de un 1,8% menor que aquellos que rankearon en el quintil 1, ceteris paribus. ¿Ya? Ahora, si yo interpreto experiencia, que no es una variable dummy, sino que es una variable continua, ¿ok?, que es una variable continua, que sería esta. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa, pero ¿podría por favor interpretar nuevamente el ranking? Ya. Por favor. Claro, a ver, es que es sumamente importante, chiquillos, que ustedes reconozcan, ¿ya?, qué tipo de variable es la que van a interpretar como variable explicativa, ¿ya? Ujú. Como el otro día ya habíamos visto, el ranking es una variable dummy, ¿ya?, que es en qué quintil del ranking NEM quedó situada la persona. Y como vemos 2, 3, 4, 5, el omitido, ¿cuál es? El 1. El 1. Por lo tanto, cualquiera de estos que yo interprete, lo voy a comparar ¿con quién? Con el ranking 1. Estos con el ranking 1. Estos con el ranking 1. ¿Estamos, no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es mirar la forma funcional del modelo. Log. Este es cambio porcentual. Variable X nomás, lineal. Cambio unitario. ¿Cómo interpreto el coeficiente? Como cambio en Y porcentual ante un cambio en X unitario. Y el coeficiente es beta por 100%. Beta por 100%. ¿Qué significa entonces? Vuelvo a repetir por ejemplo. Que en promedio, una persona que rankeó en el NEM en el quintil 2, ¿no es cierto?, tiene en promedio un salario de, si esto lo multiplico por 100, ¿cuánto me queda? 1,8, ¿no es cierto? Negativo. Tiene un salario de un 1,8 menor, ¿ya? O recibe un 1,8% menos
que una persona que ranqueó en el NEP, en el quintil, 1. 1. ¿Sí? Lo mismo acá, casado. ¿El omitido quién es? El no casado. Entonces, ¿cómo interpretaría este 0,047? En promedio, ¿ya? El salario de una persona casada es de un 4,7% 4,7% superior mayor o mayor que Que una persona no casada. a una una persona persona soltera. no casada o soltera, si quieres, si es que fuera soltera, ceteris paribus. ¿Sí? Ahora, yo les decía, miremos este, por ejemplo, experiencia, que está solamente en este modelo, en el 4, 0,03, ¿ya? Y que tiene una experiencia al cuadrado negativa, ¿ya? Si yo miro, chiquillos, por favor, atención, yo voy a poder tener en un modelo log, lin, como todas estas que están aquí, y en este caso voy a tener un log y una cuadrática, ¿lo ven? Entonces, si yo interpreto solo esto, que quiero explicárselos bien también, si yo solamente experiencia, yo diría que en promedio, por cada año adicional de experiencia, el salario aumenta en un 3,3%. 3,3%, y como hay cuadrática, recuerden que, voy a volver acá, voy a bajar aquí, miren aquí la cuadrática, por favor, aquí está la cuadrática. ¿Qué dice la cuadrática? Representa el cambio absoluto en Y, ¿no es cierto? En este caso sería porcentual porque es un log cuadrático, ante un cambio unitario en X, ¿ya? Y nos muestra los rendimientos de esta relación. Esto que está al cuadrado me va a mostrar si tiene rendimientos crecientes, si es positivo, o si tiene rendimientos decrecientes, si es negativo. En otras palabras, cuando es cóncava, que significaría que ese beta 2 que acompaña al x cuadrado es negativo, me diría que cada vez crece, pero si ustedes se fijan, va creciendo cada vez menos. Rendimientos decrecientes. Si es convexa, en cambio, es decir, el B2, el que acompaña al x al cuadrado, es mayor que 0, miren lo que pasa. ¿Cómo va creciendo? Si fuera y aquí y x acá, ¿cómo va creciendo? A tasas crecientes. A tasas crecientes. ¿Sí? Por lo tanto, si yo vuelvo acá, yo podría decir, tomando, no sé si puedo dibujar yo aquí, parece que no sé si puedo colocar las dos cosas juntas, no. A ver, si yo, pero puedo colocar esto. ¿Ya? Si yo interpreto esto que está aquí, ya, esto lo puedo hacer, ahí, ¿no es cierto? Ay, de nuevo se va a caer el PowerPoint, mire. Está teniendo un problema en mi computador, al parecer, pero lo abrimos de nuevo. Disculpen, no me había pasado esto nunca con ustedes. Pero aquí volvemos. Ya, si yo interpreto entonces una variable que es cuadrática, es importante saber, ¿ya?, que yo voy a interpretar en este caso ambas, experiencia y experiencia al cuadrado. ¿Lo ven? La borré ahí, pero sí, la voy a colocar sin relleno. Miren. Entonces, yo interpreto este y le miro el signo al que acompaña al cuadrado. Y el signo que acompaña al cuadrado me va a decir si crece a tasas crecientes, si es positivo, o crece a tasas decrecientes, siempre y cuando esto sea positivo. Entonces, ¿cómo se interpretaría la experiencia en un modelo log cuadrático? Que en promedio, por cada año adicional de experiencia, el salario, como es positivo, aumenta en un 3,3%. ¿A rendimientos? ¿Con qué rendimientos? Decreciente. Decreciente. Es decir, aumenta el salario, pero cada vez en una menor proporción. ¿Les queda claro, no? Sí. Ya.
Vamos al otro, porque es muy Sí. parecido, pero es más chiquitito. Veamos lo mismo acá. Entonces aquí yo tengo otra pregunta. ¿Qué representa el intercepto? ¿Qué representa ese intercepto? ¿Qué representa ese intercepto, chiquillos? A ver si alguien se atreve. ¿Chicos? Representa el logaritmo del salario cuando no hay Perfecto. experiencia y con educación menor a la media. ¿Ya? Perfecto. Excelente. Por lo tanto, el logaritmo del salario de una persona sin experiencia y con educación inferior a la media, o como dice aquí, con educación básica, asciende a 12,5 puntos, porque el logaritmo son puntos nomás, ¿no es cierto? No tiene una unidad de medida. Muy bien. ¿Y qué sería este 12,2? ¿Otra persona? ¿Qué representaría? Vamos, atrévanse. Natalie, que la veo por ahí, ¿qué representaría este intercepto? Me confundo, profe, pero en promedio, el logaritmo del salario ¿Sí? de una persona con experiencia, No, siempre es no. cero, acuérdate. Por lo tanto, si Ah, es cero experiencia, es sin sin experiencia experiencia, y sin educación, y bajo la educación media, ¿o ¿no? bajo la, o, como dice aquí, con educación, porque la omitida, ¿quién es? Dice, La básica. Claro, la básica, porque no ¿ya? está. Una persona sin experiencia, con educación básica, y el ranking PSU es en puntos, por lo tanto, el ranking PSU 0. ¿Sí? Recuerda que todo esto se hace 0, pero cuando es dummy, la interpretas como la omitida, y cuando es continua, la interpretas como valor 0. Es decir, en promedio, el logaritmo del salario de una persona sin experiencia, con educación básica, y cuyo ranking PSU es 0, asciende a o es de 12,2 puntos. ¿Estamos claros, no? Señores, señoritas. Profe, ¿cómo va a tener ranking PSU 0 si no ha estado ni siquiera en la media? Por eso, porque no lo dio, pues, hija. Por eso que es 0. Claro, pero ¿cuál sería la diferencia entre el intercepto 1 y el intercepto 2? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2? Primera pregunta. Que Aquí, uno de una según persona. esto, que en uno no tuvo ranking PSU y en el otro sí, pero No, los dos fue no, 0. no, no, no es eso. No es que tuvo o no tuvo. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2? Uno Que con en el PSU 1 y otro sin. no se En incluye uno la variable. se rindió la PSU y en otro no. No necesariamente, chiquillo. No, esa es una, ustedes ya están haciendo un supuesto ahí, que la rindieron o no. Recuerden que aquí no hay una persona estudiada, aquí hay un grupo de personas estudiados. De hecho, ustedes no tienen acceso al N acá. Es que como dice arriba, profe, ¿Mm? y con Ya, PSU, claro, pero no es que la haya rendido o no la haya rendido. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2? Que no nos lo toman en cuenta el otro. Eso, muy bien. No sé quién es el que me habló, pero esa es la respuesta. El modelo 1 solamente toma la variable experiencia, experiencia al cuadrado y nivel educacional para explicar el salario. El modelo 2 incluye la experiencia, el nivel educacional, ¿no es cierto?, en sus distintos niveles, y el ranking PSU. No es que la dio o no la dio, es que una incluye una variable más que la otra. ¿Ya? Primera cosa, Entiendo. ¿entiendes? Primera cosa. Y segundo, por el que primero me hizo la pregunta, ¿cómo va a tener ranking PSU 0 si tiene enseñanza básica? Ojo, recuerden que el intercepto es una interpretación súper técnica y que muchas veces no tiene interpretación económica o no tiene interpretación, porque uno podría decir, ¿cómo una persona no va a tener educación, no va a tener experiencia
y no va a tener esto, y no va a tener esto, y no va a tener esto, ¿ya? O como cuando veíamos uno de precio de casa, ¿se acuerdan? Y decíamos 0 metros cuadrados, 0 piezas, 0, ¿cómo no va a tener metros cuadrados si es una casa? ¿Me entiendes? Es una interpretación teórica, ¿sí? Ojo, es una interpretación teórica, ¿ya? No especulen respecto de que si dieron la PCU o no dieron, no, es súper teórica, no necesariamente tiene interpretación. ¿Estamos? Ya, sigamos. Interprete ahora el coeficiente de educación profesional, ¿ya? Los coeficientes de educación profesional. ¿Quién me lo interpreta? ¿Qué forma funcional tiene este modelo? Log lin. Ya. ¿Cómo interpretamos el 0,69? Vamos. En promedio, ¿Ya? Vamos. En promedio, el logaritmo del salario de una persona con educación profesional es un 69% mayor que alguien sin educación satisfactoria, no sé. ya. Cerca, pero con varios errores que son clásicos que cometen los estudiantes. Fue un buen ejemplo, ¿ya? Para que no se lo olviden. Anótenlo, por favor. Primera cosa, yo, aunque tenga logaritmo de salario acá, yo nunca lo interpreto, excepto solo en el intercepto, pero cuando yo lo interpreto en coeficientes dependientes, ¿no es cierto? Estos coeficientes parciales, porque como estamos en una regresión múltiple, estamos hablando de coeficientes parciales aquí, estos nunca los interpreto como logaritmo de W, sino que yo hablo de cambio porcentual en W. Ojo, ¿ya? Segundo, otro error. Cuando yo voy a interpretar un coeficiente que acompaña a una variable dummy, ¿qué tengo que conocer a priori? El omitido. El omitido. ¿Ya? Entonces, tengo que saber, el omitido no es sin educación. El omitido es que tiene educación básica, ¿ok? Por lo tanto, corroboramos la interpretación. En promedio, ¿ya? El salario de una persona que tiene educación profesional es de un 69% mayor o más alta que una persona con educación básica. Ceteris paribus. ¿Ok? Lo mismo, acá, en este otro modelo, el 0,77, entonces, ¿cómo sería interpretado? Chicos, Promedio, ¿ya? Promedio. Una persona con educación profesional y posgrado, de posgrado. No es profesional. Perdón, es que posgrado me suena, perdón, es que aquí con está. educación de posgrado. ¿Ya? Tiene un salario. Tiene un salario un 77% mayor que alguien con educación básica ceteris paribus. Perfecto. ¿Está claro, no? Experiencia, vámonos a la experiencia. ¿Quién me interpreta la experiencia aquí, en el modelo 1? A ver, alguien que no haya hablado hasta ahora. Yo hago lo mismo en clase en todo caso, empiezo así a preguntarles, vamos. Ya, chiquillos. La Samia está por ahí. O Claudia Ancamil. Vamos, ¿quién me interpreta la experiencia? Yo podría, les voy a plantear de otra manera, yo podría plantear que como resultado de este modelo, ¿ya? Se puede concluir que a mayor experiencia, menor salario. ¿Verdadero o falso? Que a menor experiencia, Que menor salario. a mayor experiencia, menor salario.
¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa si le sale una Falso. pregunta así? Falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? El experiencia 2 Porque crece el tiene salario, pero a negativo. tasas decrecientes. ¿Cómo? Según yo creo, el salario va creciendo, pero a tasas decrecientes por el Muy signo bien. negativo. Perfecto, estupendo. Por lo tanto, Silvana, ¿fuiste? Interpréteme ahora esto. Sí, Muy bien tu respuesta. Era falso, ¿no es cierto? Porque aquí muestra que a mayor experiencia, mayor salario, a tasas decrecientes. Por lo tanto, interpréteme ahora el coeficiente. ¿Cómo sería? que en promedio em, el salario de una persona sin experiencia. No, recuerde que el coeficiente dependiente, chicos, ¿ya? Miren, los errores que están cometiendo, chicos, son los mismos errores que cometen siempre, pero ahí significa que tienen que concentrarse bien. Los beta dependientes siempre se miden como cambio en Y ante cambio en X igual a 1. Siempre. Dependiendo de la forma funcional, ¿ya? Ese cambio en Y puede ser un cambio absoluto en Y, como salario, pesos, miles de pesos, o puede ser un cambio porcentual, que es en el caso de cuando está con logaritmo. ¿Ya? Lo mismo la experiencia en este caso. Ante un cambio en X igual a una unidad. La experiencia está en años, dice aquí. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta? Por cada Vamos. año adicional de experiencia, ¿Sí? el salario aumenta eso multiplicado por 100, ¿cierto? Sí, muy bien. 3,7% a rendimientos decrecientes. ¿Qué más? A Ceteris rendimientos decrecientes. Ceteris paribus. ¿Estamos? Los dos modelos, en los dos modelos yo llego a la misma conclusión, que a mayor salario, o sea, a mayor experiencia, mayor salario y a rendimientos decrecientes. No. ¿No? Sí, Sí, sí. Sí. Que tenía el cursor justo en el menú. ya, ahí está. Sí, llego a la misma conclusión. Obviamente que el coeficiente que estimamos tiene una pequeña diferencia. Aquí crece 3,7% y aquí crece 4,9. 4,9%. Pero la tendencia positiva y decreciente es la misma, ¿sí o no? Ujú. Ranking PSU, que está en puntos. ¿Cómo se interpretaría este entonces para terminar con esto? Vamos. ¿Cómo se interpretaría el 0,6? Ya que lo que más me pidieron fueron ejercicios, interpretación de dummy, ¿ya? Y de ahí nos vamos a ir a los tipos de hipótesis y de ahí vamos a hacer el ejercicio completito en Grete. Vamos, ¿cómo interpretó el 0,6? Chiquillos, vamos. Ya lo hemos repetido varias veces, así que... ¿Cómo queda? En promedio, ¿Ya? el salario ¿Ya? de una persona con ranking PSU. El ranking está en puntos, por si acaso. No es con o sin. Estamos hablando que el ranking está en puntos. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, es cambio porcentual en Y o en W en este caso, ante un cambio unitario en X. Beta por 100%. Por lo tanto, vamos, ¿cómo sería? Sería que en promedio el salario de una persona es de un 60% mayor que el de una persona sin ranking PSU. Ya. A ver, ¿qué es lo que cometió ahí erróneo su compañero?
mediante un cambio porcentual. Ya, primero es un cambio porcentual, ya que él dijo 60%. Pero ¿qué es lo que se equivocó? ¿Cómo Segunda tomó, unidad. cómo tomó Por la... cada punto adicional. Claro, lo que pasa es que Debería haber- tú tomaste la variable ranking como si fuera con ranking y sin ranking. La tomaste como una dummy. Sí, es que eso no sabía bien si Pero era o aquí no dice, era pues, Juan, pero aquí dice, pues. ¿Qué es lo que dice ahí? ranking PSU. En puntos. Ah, punto, claro, Oye, claro. chiquillos, hemos repetido reiteradamente. Para yo interpretar coeficientes, ¿qué necesito conocer a priori? Las unidades de medida Las o en qué. unidades de medida. ¿Ya? Entonces, no es menor las unidades de medida. Y segundo, como hemos aprendido esta semana, la forma funcional. Un modelo Lean, que era el clásico, yo interpretaba todo en base a las unidades de medida, por un kilo que aumenta, por una tonelada, por 1.000.000 de pesos, por 1.000.000 de dólares, por un peso, ¿no es cierto?, por un centímetro, ¿qué? ¿Cuántas unidades de medida cambiaba Y? Pero si la forma funcional cambia, como es el caso de un log Lean, es cambio porcentual en W ante un cambio unitario en X. Si X es continuo, como son puntos y PCU y experiencia, sería por cada un punto que aumenta la PCU, por cada un año que aumenta la experiencia. Si es dummy, ahí yo comparo a la variable, la categoría que tengo aquí, con la omitida. Educación media respecto de la educación básica. Educación técnica profesional respecto de la educación básica. Educación profesional respecto de educación básica. Educación de posgrado con educación básica. Entonces, no se caigan en ello. ¿Estamos o no? No se caigan en ello. Y por otro, que es lo último aquí, cuando yo tengo además una variable cuadrática, yo interpreto el coeficiente de la no cuadrática, y la cuadrática, el coeficiente que acompaña a la cuadrática, solamente interpreto su signo. Crecientes, positivo. Decrecientes, negativo. ¿Ok? Que significa que crece, pero a una menor tasa cada vez, o crece a una mayor tasa cada vez. ¿No es cierto? Profe, Dígame. entonces quedaría como por cada un punto que aumenta el ranking PSU, en promedio el salario alcanza un 60%, ceteris paribus. No alcanza. No alcanza. Recuerda que es cambia, aumenta O sea, en. cambia. Aumenta. Ah, perfecto. Esa Recuerda. era mi duda. Sí, esa es una muy buena también, porque nuevamente es una de las equivocaciones más clásicas. Yo, al mirarle el signo a los coeficientes dependientes que están aquí, estos que están aquí, yo digo, ¿aumenta o digo, disminuye? ¿Aumenta? ¿Es mayor que? Dependiendo. Si es continua la variable, yo digo que aumenta en. Si es dummy, es mayor que. Si es negativo, es menor que. O es menor en un tanto por ciento que. ¿Ok? Entonces, el único coeficiente que es un valor fijo y que no muestra cambio, sino que muestra el valor promedio de la variable dependiente, cuando las X son 0, ¿cuál es? El intercepto. El único, muy bien, la constante o intercepto. El resto de las variables me muestran cambios en Y, que sube o que baja o que es más alto o más bajo que, ¿ya? Dependiendo si de la X es una variable, ¿ya?, cuantitativa o es una variable dummy. ¿Ok? Profe, Dígame. entonces al final el ranking sería como en promedio, ¿Ya? por cada un punto que aumenta el ranking PSU, el salario aumenta en un 60%. Exactamente. Muy bien. Ceteris paribus.
Yo te hago otra pregunta, a ti misma que me respondiste. ¿Qué pasaría si ahora lo interpretáramos como dijo su compañero delante? Que ranking PSU fuera, si tuvo ranking PSU o no tuvo ranking PSU. Supongamos, hagamos la ficticia de que es así, ¿ya? Hagamos un supuesto. ¿Cómo se interpretaría? Pero ahí sería como dummy. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretarías a ese 0,60 ahí? Sería en promedio por cada un punto que aumenta el ranking PSU. No, porque así la estás interpretando como la interpretaste delante. Yo ahora te estoy diciendo, haz el supuesto, olvídate de lo que dice aquí en punto y haz el supuesto que ranking PSU es dummy y la omitida es sin ranking PSU. ¿Cómo la interpretarías? Si fuese una dummy, ranking PSU y la omitida sin ranking PSU, ¿cómo se interpretaría ese 0,60? Chicos. En promedio, el salario de una persona con ranking PSU es un 60% más que una persona sin PSU. Sin ranking PSU. Sin No ranking es PSU. cero, sino que es sin ranking PSU. ¿Sí? Satisfy. Muy bien. Eso más que nada es para mostrarles la diferencia entre una variable dummy y una no dummy. Ya. Antes de pasar a esta última pregunta, si fue útil incluir el ranking PSU en el modelo, ¿qué me podrían decir? Yo quisiera preguntarle para ver si revisaron bien el video. Yo tengo un log-lin ahora. ¿Yo podría convertir esto en un log-log? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque no estaría interpretando bien porque son valores muy pequeños. Ya, Son primera valores negativos. Y el logaritmo no toma valores negativos ni cero. Ya, por lo tanto, vamos por partes. ¿A cuáles no podría, por nada del mundo, aplicarle logaritmo aquí? Experiencia 2 y educación media. ¿Por qué experiencia 2? Porque la experiencia 2 va a ser Al siempre al cuadrado. cuadrado. No, nada que Va a ver. ser puros valores Bueno, positivos, ¿no? sí, ¿Ya? Y la experiencia también son puros valores positivos, o máximo 0, ¿no es cierto? sí. Ya, pero ¿cuál era el por qué? O sea, vuelvo a repetir la pregunta. Dado estas características, ¿ya? Que experiencia está en años, que ranking está en puntos, ¿ya? Y el nivel educacional es una dummy con 1, 2, 3, 4, una variable categórica de 5 categorías originalmente y que yo introduje al modelo 4 dummy, ¿no es cierto? Y omití una. ¿A cuál de estas no le puedo aplicar logaritmo? Por nada del mundo. Chicos, vamos. Estaba en función de lo que ustedes me contestaron hace un ratito. ¿A cuál no le puedo aplicar logaritmo por nada del mundo? Educación media. ¿Ya? ¿Y a la profesional? ¿O a ninguna de estas? Creo que a ninguna. A ninguna. Muy bien, porque estas variables que están aquí, ¿qué valores tienen adentro? Si yo mirara la base de datos, ¿qué valores tienen adentro? Educación media. ¿Qué valores va a tener? No, va a tener unos y ceros. Este va a tener 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y esta 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, esta 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas las dummies yo no le puedo aplicar nunca logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo no se puede aplicar ni a valores negativos ni a cero. Me quedó afuera. ¿Sí? Por lo tanto, las dummies nunca van a ser el logaritmo, chicos. Segundo, a experiencia y su correspondiente experiencia en cuadrado, ¿por qué no le voy a poder, no le puedo o no es recomendable? No es recomendable, porque la interpretación va a ser más compleja, va a ser números más pequeños. Sí, pero más que más compleja por ser números pequeños, claro, es porque efectivamente no te demuestra, no te va a mostrar realmente un cambio porcentual muy grande. O sea, si yo tengo una experiencia de 2 a 10 años, por ejemplo, claro, un aumento en 1% es muy poquitito, ¿ya? O sea,
1 sería un 10% ya, o sea, sería una experiencia de 0,01 año casi, para que fuera un 1%, ¿ya? De poder se puede aquí y de poder se puede aquí. No es recomendable cuando tiene valores pequeños como edad, experiencia, ¿sí? Profe, ¿da lo mismo que sean porcentaje? Ah, O sea, ya. perdón, ¿Porcentaje? Por ejemplo, si fuera una variable en por ciento, tasa claro. de crecimiento, por ejemplo. Ahí de poder se puede, siempre y cuando tenga solamente valores positivos, pero no es recomendable, como decía su compañera adelante, especialmente porque la interpretación se complejiza. Un cambio porcentual de 1%, ¿entiende, no? 1% de 1%. Por eso que no se recomienda aplicar logaritmos a variables que ya están en porcentaje. De poder, de nuevo, insisto, se puede. De ser recomendable, no tanto. ¿A qué es recomendable aplicarle lo? Números enteros, grandes, me imagino. Números enteros, A las números poblaciones. grandes, como por ejemplo la Al PIB. población, al PIB, al mismo salario, por ejemplo. Si tenemos un rango grande de salario, ¿ya? Es recomendable aplicarle. Por eso que aquí A las ventas. está, a las ventas, muy bien. Ya. Y por último, para seguir, ¿fue útil incluir el ranking PSU en el modelo, pasar del 1 al 2? ¿Qué me pueden decir? Que sí, que hubo un aumento también sobre reajustado, por ende se explica mejor igual el modelo. Perfecto, muy bien. Hablando de esa variable. Primero, ¿no es cierto? Sí, porque el nivel de ajuste, el R cuadrado ajustado, porque es una regresión múltiple, aumentó. ¿Ya? La regla más o menos es que aumente de 2 puntos para arriba, ¿ya? O sea, en términos de que hay una mejora significante. Y la otra característica, señores, que muestra, porque recuerden que este R cuadrado igual siempre va a aumentar en la medida que yo le voy agregando más y más variables, es que si yo le agregué una nueva variable, además esta, ¿cómo fue? ¿Qué eran los 3 asteriscos que está aquí? Significante un 99%. Que es significante un 99%, ¿ya? Es decir, rechazamos la hipótesis nula de que el coeficiente era igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, su real valor es distinto de 0. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver ahora, que es la significancia individual y global. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, todos los coeficientes son estadísticamente significantes aquí y acá. El que yo incorporé el nuevo también. Los otros siguieron siendo significantes. No cambiaron su signo. Ya siguieron siendo no iguales, obviamente, porque van cambiando como yo agregué una nueva variable, pero los signos siguen siendo lo mismo, siguen siendo significantes, mejoró el R cuadrado ajustado. Entonces, este modelo es mejor que este, ¿ya? Porque esta variable, ranking PSU, incorporó información, ¿ya? O antecedentes importantes, significantes, para poder explicar las variaciones de ¿quién? Del salario. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a continuar para que así, ya. Entonces, ahí ya cumplimos. Tengo una pregunta antes de pasar a lo otro. ¿Cuál de estos coeficientes, ya sea en el modelo 1 o en el modelo 2, representa directamente elasticidad? ¿Cuál de estos modelos, o cuál de estos coeficientes, disculpa, en cualquiera de estos dos modelos, este coeficiente representa inmediatamente elasticidad? La educación de posgrado, ¿Por qué? por su alto coeficiente, cercano a 1. No, nada que ver. Ah. Miremos aquí. Miremos aquí. Tal vez de experiencia. Voy a sacar este para mostrarlo. Ay, de nuevo se me cayó. Se me está cerrando el PowerPoint. ¿Qué le pasará hoy? Tiene una falla, mira. Lo vamos a volver a abrir. Ahí está. Ya. Menos mal que lo podemos abrir rapidito. Sí. Ya. ¿Cuál es la única forma funcional que permite
interpretar como elasticidad directamente sus coeficientes dependientes. Log. El único es el log. Es el único. El único que tiene la elasticidad inmediatamente en el coeficiente dependiente es un modelo donde la variable dependiente es log y la variable explicativa es log. En este otro caso, que era el que estábamos viendo nosotros, log lin, o, ¿no es cierto?, recíproco, o sea, cuadrático, que aquí está lin cuadrático, yo puedo tener un log cuadrático, ¿no es cierto? La pendiente no es fija, pero su elasticidad, que yo no la puse como les decía, para que no se estén tratando de aprender de memoria todo esto, ¿ya?, es que no es fija. Al igual que esta, ¿no es cierto?, que no es fija, aquí es otra fórmula, otra, pero no son fijas. La única forma funcional que me va a permitir inmediatamente, una vez estimado ese coeficiente dependiente, sea la elasticidad, es decir, mide un cambio porcentual en Y ante un cambio porcentual en X de 1%, es el log-log. Por lo tanto, si yo vuelvo al ejemplo, alguno de estos coeficientes ¿es elasticidad directamente? ¿Chiquillos? No, porque No. Así de simple. No. ¿Por qué? porque es un modelo funcional log-lin. Claro, porque no hay ninguna variable explicativa log. ¿Ya? Porque la condición que requiere es que la variable dependiente sea log, cosa que es aquí, pero que a la vez la variable explicativa esté en log. Y aquí no hay ninguna. ¿Y qué pasaba en este? ¿Alguno de estos es pendiente directamente? No, tampoco. Tampoco, porque de nuevo estamos en un modelo log-lin. ¿Estamos claros, no? Ya. Sí, profe, tengo una duda. En los otros modelos, ¿Mm? la elasticidad no es fija. No es fija. Por lo tanto, tú Ah, no ya. puedes interpretar el coeficiente inmediatamente como elasticidad. Tendrías que hacer un cálculo, derivar de Y a de X por X partido por Y. ¿Entiendes? No es fija. El único que es fija, el único es Log. el log-log. ¿Sí? Ya, yo voy a agregar Gracias. aquí una cosa, antes de pasar a las pruebas de hipótesis, nueva diapositiva, voy a hacer una cosita aquí, como ejemplo, columnas. Vamos a ver si me resulta así, a ver. Vamos a agregar además, debajo, vamos a agregar esto. Ya. Miremos por aquí. Por ejemplo, yo voy a tener aquí lin, ¿no es cierto? Lin. Aquí voy a tener un log-lin. ¿Qué es lo que estoy escribiendo entonces aquí? Un lin-log. Y aquí voy a tener un log-log. Supongamos. ¿Ok? ¿Estamos? Donde Sí. Y es igual a salario. En pesos. Para que así no nos quede diferencia. Y X, no, aquí vamos a hacer otro mejor. B es ventas en millones de pesos. Y aquí está gasto en publicidad. Millones de pesos. Y aquí, si hizo o no publicidad. No, aquí le vamos a colocar 20 millones de pesos. ¿De qué más depende las ventas para tener una variable DAMI? ¿Cuál le podríamos poner, chiquillos? A ver. Quiero explicar las ventas en función del gasto en publicidad en millones de pesos y de una variable DAMI. ¿Cuál podría ser la DAMI que explique las ventas? ¿Cómo? Vamos pensando. ¿Cuál podría ser? ¿Oferta o no oferta?
¿Tiene o no tiene marketing o no? ¿O eso sería...? Claro, es que gasto en publicidad ya te está dando eso. ¿Qué otra variable DAMI podría ser? Puede ser publicidad online o presencial. Ah, O ya, descuento vamos a con poner eso, tarjeta. muy bien. Ya, le vamos a colocar aquí publicidad online, muy bien. Como se usa tanto el, ¿cómo se llama? El marketing digital o, ¿cómo se llama? No, omitida, sin publicidad online. ¿Estamos? Ok. Si yo tuviera estas tres variables, ¿estamos? Dependiente, explicativa y explicativa. Explicativa continua, explicativa dummy. Ok. Podría aplicar el link directo, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría? Como Y, vamos a colocar aquí, Y es igual a 0 más A1 por gasto en publicidad más una 2 por publicidad online, ¿no es cierto? ¿Les parece? Supongamos que este tiene el gorrito que es el estimado, para no pegarlo, veamos. Listo. ¿Cómo quedaría este modelo Loglin? ¿Cómo quedaría este modelo Loglin? Logaritmo de I. ¿Ya? Logaritmo natural. Siempre se le aplica el logaritmo natural, por si acaso, ¿ya? ¿De quién? De Y, muy bien. ¿Y cómo quedaría acá? Es igual a lo mismo que el anterior. A O más. Perfecto, ¿no es cierto? Y lo vamos a copiar para que nos quede ahí. Nos quedaría exactamente igual. Le voy a checar un poquitito la letra para que me quede en una línea. Ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo quedaría así? Limlog, ¿qué tendría que hacer? Colocar I es igual a, y ahí aplicar el logaritmo natural. Voy a copiar este completo acá, ¿ya? Y ustedes me van diciendo qué cambios tengo que hacer. ¿Qué cambios tendría que hacer ahí? Agregar el logaritmo ¿A quién? A la variable explicativa. a la variable explicativa. Recuerden Alfa 1 y que alfa 2. ustedes son los que tienen que pensar. Primera cosa, ¿le aplico los logaritmos al A1 y a la 2? ¿O le aplico el logaritmo al GP, al PO? ¿O le aplico solo a una? AGP. ¿Ya? AGP, porque la otra es una dummy. Eso, muy bien. Por lo tanto, al PO, publicidad online, ¿le puedo aplicar logaritmo? No. 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 ¿Por qué no le puedo aplicar logaritmo, chiquillos? Una dummy. Porque es una... Toma Muy bien. Toma valor cero. Excelente. ¿Y cómo quedaría el log-log entonces? Voy a copiar este, pero díganme qué cambio tengo que hacerle. Se debe agregar. Aplicar logaritmo natural a la I. Aplicarle logaritmo natural a la Y. ¿No es cierto? ¿Vamos bien? Sí. ¿El P sigue con logaritmo natural y al PO le puedo agregar logaritmo natural? No. 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 No, ¿no es cierto? Ya, vamos a achicar un poco para que me quepa entero ahí. Ahí. ¿Estamos bien o no? Sí. Ya. Estupendo. Ahora vamos a asumir, olvidémonos del resto ahí, y vamos a asumir lo siguiente. Espérenme, quiero hacer una cosa aquí. Quiero combinar celdas. Ya. Supongamos, ya, que el AO, ya, es igual a 12,3, ya, que el A1 es igual a 0,6 y el A2 es igual, ay, ¿qué le pasó aquí? Es igual a 0,1. Vamos a asumir que estos son los valores de los coeficientes, pero vamos a asumir que esos son los valores de los coeficientes en los 4 modelos que tenemos. Entonces, por favor, ¿ya?
5 minutos. En el chat, ¿ya? Interprétenme, para ir revisando, el chat, todos por favor, interprétenme estos coeficientes en el modelo 1, en el 2, en el 3 y en el 4. ¿Ya? Yo lo voy a colocar de manera bien rapidita. Vamos, vayan haciéndolo. ¿Cómo quedarían en el modelo 1? ¿En el 2? ¿En el 3? Y en el 4. ¿Cómo quedarían? Si fueran en esas respectivas formas funcionales. ¿Me entienden la pregunta, no? ¿Cómo se interpretaría el gasto? No. En Cada uno de esos cada... coeficientes, si fuera un lin-lin, un log-lin, Ah, un ya. lin-log o un log-log. ¿Cómo se interpretarían? Ya, pues vamos escribiendo. O sea, este lo tienen que saber súper bien, ¿o no? El lin-lin. ¿Cómo sería la interpretación del lin-lin? Ese ya lo hemos hecho 1000 veces. ¿Ya? ¿Y cómo serían estos, pero en las otras formas funcionales? Vamos, ¿cómo sería? ¿Qué pasa, bueno, Neito? Me tiene todo nervioso la profe hablando. Tiene el micrófono abierto. El micrófono está Lo abierto. tengo nervioso, disculpe. ¡Oh, Por shit! de las dudas que tienen, si no, no hablo más, no se preocupe. Qué vergüenza, profe, ¿me puedo salir? No, no se salga. A todos nos puede pasar, no se preocupe. Me imagino que los tengo un poco nerviosos con tanto. Pero podemos pasar este ejercicio y lo hacen ustedes y seguimos entonces. ¿Ya? Pero háganlo ustedes, porque aquí está un resumen, ¿ok? De lo que estábamos viendo. Como si fueran estos los valores, dado que ustedes tienen todas las definiciones acá, como ya están un poquitito aburridos y nerviosos, ¿ya? Los van interpretando, ¿ya? No nos dio ni una cuadrática porque ya lo hicimos varias veces, pero long, lin, log, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Así como lo tienen en el video, ahí lo van haciendo para que se vayan preparando, ¿sí? Para que alcancemos a ver la otra parte. ¿Sí? Dado que me faltan dos cosas, entonces es importante que los podamos hacer también, dadas las dudas que tenían. Dígame. ¿Puede mandar esto usted resuelto después como para comparar? Bueno, lo voy a subir, lo estoy guardando, así que lo voy a subir, pero les recomiendo que lo hagan ustedes, porque Sí, pero como para la saber idea era que ustedes mismos también lo vayan compartiendo, ¿ya? Profe, ¿pero lo podemos hacer? Y es que nos vamos a demorar más. Estoy viendo, como ya están como un poquititos aburridos. Entonces, aquí veo uno, a ver, me parece bien. Por lo menos hay dos personas que han contestado. Dice, acero, no sé en qué modelo habrás contestado, Samia. Ah, del modelo 1, me imagino, ¿ya? Las ventas serían 12,3 millones de pesos cuando no hay gasto en publicidad y tampoco hay gasto, no es gasto en publicidad online, cuando no hay publicidad online. Ah, ok. ¿Sí? No es gasto, porque acuérdate que es gasto, hay publicidad online o no hay, no habla de gasto, ¿ya? Entonces, muy bien, el acero sería, en promedio las ventas serían o alcanzarían, ¿ya? De 12,3 millones de pesos cuando no hay gasto en publicidad y no hay publicidad online, dado que la omitida es que no hay publicidad online. Muy bien. Y en el modelo 1, 0 y sin publicidad online. Muy bien, Álvaro Poveda, excelente. ¿Ya? Esa era la idea. Si ustedes tomaban unos 4 o 5 minutos iban a poder escribir sin mayor problema. ¿Ya? Así que
Disculpen si ha sido largo, pero es como es harta materia y habían pedido que lo pudiéramos revisar, entonces por eso que se estaba haciendo. ¿Ya? Ya, ahora quiero ir a otro ejercicio para mostrarles lo de las hipótesis que ustedes me pidieron, ¿ya? Y aquí tengo anotado dos cositas. Uno, las hipótesis de una cola, dos colas y todo eso, ¿no es cierto? Y el nivel de significancia global, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí, sobre lo cual vamos a ver lo siguiente, que es lo que me interesa que les quede claro. Primero, la hipótesis de significancia global. Esta cosa que no se ve bien ahí. Ahí sí. Primera cosa, para los que no les quedaba claro. La hipótesis de significancia global es una hipótesis que se hace solo una vez por modelo, ¿ya? Y que evalúa que todos los coeficientes dependientes son simultáneamente iguales a 0. ¿Ya? Aquí, ¿cuántos coeficientes dependientes tenemos, chiquillos? En este modelo que hay aquí. Sí. ¿Cuántos coeficientes dependientes tenemos en este modelo? Vamos. ¿Cuántos? ¿Cuál es el ¿Serían coeficiente? 4? ¿Ah? 4. ¿Serían 4? Tengo 4. ¿4? ¿Cuáles? Son dependientes de la que Ah, acompañan. Son dependiente. dependientes, no dependientes. Ay, Son de- coeficientes dependientes, separados. Ah, ¿Cuántos coeficientes dependientes hay aquí? Un solo. ¿Mm? ¿Cuántos hay? Hay dos. uno solo. Uno que acompaña al X1, y dos que acompaña a la otra X, ¿o no? Hay tres coeficientes, 1, 2, 3. Uno de intercepto y 2 de pendiente. Entonces, la hipótesis de significancia global es una hipótesis que evalúa que todos los coeficientes dependientes, a 1 y a 2 en este caso, son simultáneamente iguales a 0. Y la hipótesis alterna es que al menos uno de los dos o ambos son distintos de 0. Esa hipótesis siempre va a ser así. Por lo tanto, si yo tuviera aquí 5x, x1, x2, x3, x4 y x5, ¿cuántos coeficientes dependientes tendría? 5, ¿no es cierto? 5. Yo tendría A1, A2, A3, y tendría que ponerlos todos. A1 es igual a 2, es igual a 3, es igual a 4, es igual a 5, es igual a 0. ¿Sí? Y la otra sería A1 y O, A2 y O, A3 y O, A4 y O, A5 es distinto de 0. ¿Sí? ¿Cómo evalúo esa hipótesis? ¿Cómo la evalúo? ¿Con qué prueba? Con una prueba F de Fisher. F de Fisher. ¿Ya? Y esta es la fórmula. Profe, está pegado en el Excel. Y No profe les no creo. está. ¿Sí? ¿Por qué no me Y cuando dice? Ahí explicaba está. las variables también. Disculpen, a ver, vamos a ver qué le pasó. ¿Ahora? Nos equivocamos. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Ah, disculpen, Sí. discúlpenme. No, yo pensé que me estaban viendo porque me parecía como compartido. Ya, aquí están los dos, aquí están las hipótesis. Siempre la hipótesis va a ser de estas características. Siempre. La hipótesis de significancia global. Porque evalúa si todos los coeficientes dependientes son simultáneamente iguales a 0, o la hipótesis alterna que al menos uno de ellos sea, o todos, distinto de 0. 0. ¿Qué prueba uso? Formulario, por favor, que me imagino que ya lo están teniendo, porque ya partieron las fórmulas. F. Porque van a haber más F, chiquillos, ¿ah? Así que esta es una F. Esta es la prueba de significancia global. ESS, partido por sus grados de libertad.
RCS partido por sus grados de libertad. ¿Cuánto era acá en este modelo? 3. Muy bien, excelente. Muy bien, 3. 1, 2 o 3 parámetros estimados, o 1, 2, 3 variables, ¿ya? 3, muy bien. Yo evalúo esta hipótesis con este F calculado y lo comparo ¿con quién? Con un F que ustedes van a buscar en la tabla. Pero la tabla la tienen que buscar con grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad va a tener? Siempre la prueba F, chiquillos, siempre, y eso es súper importante que lo sepan, siempre la prueba F va a tener aquí sus grados de libertad. Este es K-1 con N-K. Va a haber otro que va a tener otros grados de libertad asociados acá. Entonces, siempre no tienen que buscarlo en ninguna otra parte más que en la fórmula. ¿Ok? Y el nivel de significancia, que en este caso siempre vamos a trabajar un 95%, si no se dice nada. Si se dice un 90, un 99, ¿ya? Pero si no se dice nada, siempre vamos a asumir un 95%. ¿Ya? La regla de decisión, esto lo vieron en inferencia, pero lo repetimos, ¿ya? De una manera bien técnica nomás. La regla de decisión es que yo rechazo H0 cuando el F calculado es mayor que el F de tabla. ¿Sí? Si yo logro hacer eso, es decir, este F calculado me da mayor que el F de tabla, si hago eso, yo digo que el modelo en su conjunto es estadísticamente significante, que es lo que yo quiero obtener, ¿ya? Porque si no es estadísticamente significante, significa que yo no pude rechazar H0, es decir, todos sus coeficientes son iguales a 0, simultáneamente, los dependientes. Y si eso ocurre, significa que ninguna X está explicando Y. Así de simple, o sea, no me sirve ninguna. ¿Ok? Que es equivalente, como dice aquí, a decir que el R cuadrado es igual a 0. R cuadrado igual a 0. ¿Sí? No sé si le quedó claro al que me preguntó eso. Nivel de significancia global. Chicos, Sí, ¿le quedó claro? sí, sí, Entonces, quedó claro. cosas súper importantes para evaluar la significancia global. Una, se hace una evaluación de significancia global por modelo. 2, la hipótesis. La nula, que todos los coeficientes dependientes son simultáneamente iguales a 0. La alterna, que al menos uno de ellos o todos es distinto de 0. Cuarto, la prueba con la que se evalúa, prueba F. ¿Sí? Nivel de significancia, 95%, es decir, acepta un 5% de error. ¿Y cómo se evalúa? Se compara el F calculado con el F de tabla. Tabla. Si el F calculado es mayor que el F de tabla, se rechaza H0. Si el F calculado es menor o igual que el F de tabla, no se puede rechazar H0, y por lo tanto el modelo en su conjunto no es estadísticamente significante. ¿Ok? Sí. Significancia individual. ¿Cuántas pruebas de significancia individual voy a hacer en el modelo? Tantas como parámetros estimados tenga. Porque la prueba de significancia individual, a diferencia de la global, evalúa una hipótesis por parámetro. ¿De intercepto o dependiente? Todos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo miro el mismo ejemplo de delante, en este modelo, ¿cuántas pruebas de hipótesis de significancia individual voy a hacer? Aquí. 3. 3. Una para este, uno para este y una para este. Son La 2. independientes, ¿ok? ¿Y cómo Sí. lo puedo hacer? Lo puedo hacer primero, de nuevo. La hipótesis. Siempre la nula es que el coeficiente es igual a 0. La alterna es que es distinto de 0. Y se puede testear mediante dos pruebas o dos mecanismos. La prueba La T test student. o el intervalo de confianza. Ay, aquí se me corrió el más menos. Voy a correrlo para acá, disculpe. Entre tanto cambio.
cambio de, ahí está, más menos. Entonces va a quedar, no se cayó, va a quedar un intervalo. Va a ir de un número a otro número, ¿no es cierto? Digamos, pero esto volvió casi completito, así que listo. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos? Y en base a eso, ¿no es cierto? Yo voy a poder evaluar. Y aquí está la preguntita que me hacía una compañera de ustedes que no entendía lo de las dos colas. ¿Está por ahí todavía su compañera o no? La que hizo Sí, esa profesora. pregunta. ¿Sí? Mira, se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Voy a hacer aquí, aunque no tengo muy buen pulso, pero se los voy a hacer como ejemplo. A diferencia de la prueba F siempre es de una cola, por lo tanto ahí no me tengo que preocupar si es de una cola o de dos colas, no. La prueba T, en cambio, ¿se acuerdan? Que es como una cosita así. Oh, sorry. Ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Y aquí el medio siempre va a tener el valor 0. ¿Sí? Entonces, una hipótesis como la que acabamos de plantear, que es la hipótesis nula, ¿ya? Vamos a hacer un texto mejor, ¿ya? La hipótesis nula, H0, que dice que el alfa es igual a 0, o el H1, que dice que el alfa es distinto, lo vamos a anotar así, de 0, ¿no es cierto? Cuando yo tengo la hipótesis alterna, y esto no se lo olviden, yo creo que en estadística también es eso, lo tratan de explicar, pero yo siempre que explico esto ahí como que les queda un poquito más claro. Cuando el H1 me plantea que es distinto de 0, significa que me está permitiendo valores positivos y valores negativos. ¿Lo captan o no? Que es distinto cuando la hipótesis, por ejemplo, 1 fuera A menor que 0, o que la hipótesis alterna a 1 fuera que es mayor que 0. Cuando yo planteo una hipótesis alterna de que es menor que 0 o que es mayor que 0, es de una pura cola, porque me permite menores que 0, negativos, o me permite solo valores mayores que. ¿Ok? Aquí, en estas, yo trabajo con una cola. ¿Ya? Menor que 0, cola izquierda. ¿Ya? Y en el otro, mayor que 0, que también es una cola, es cola derecha. Pero en este caso, como me permite valores distintos de 0, siempre va a ser con dos colas. Y por lo tanto va a trabajar con alfa medio. Medios. En cambio, este otro va a trabajar con una sola cola. alfa. Y el otro va a trabajar solo con Alfa. alfa. ¿Estamos, no? Entonces, cuando yo trabajo con esta hipótesis, que es la hipótesis de significancia individual, después vamos a trabajar con estas, pero ahora la individual, que es la clásica, yo digo, entonces yo voy a calcular un T calculado acá. ¿Ya? Un T calculado. Con la prueba T, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué? A un alfa estimado menos el alfa de la hipótesis nula, lo voy a escribir así, que sería, ¿qué valor va a tener esto siempre? 0, ¿se acuerdan? 0. Y todo esto dividido por la desviación estándar, standard deviation de el A0, del alfa, que nosotros hicimos. Ahora, esa prueba me va a permitir tener un valor de T calculado, que yo lo voy a comparar con un T de tabla, chicos. Y aquí, ¿ya? Aquí, yo voy a poder tener el valor T calculado, evaluarlo, y aquí voy a tener el T de tabla. Ay, el T de tabla. Ahí, el T de tabla, y aquí voy a tener el T de tabla. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Y aquí vamos a trabajar con alfa
medio. Y aquí vamos a trabajar con alfa medios. Disculpen, como les digo, el dibujo, como bien feo, horrible, mejor dicho. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar este t calculado que yo saqué y lo voy a ubicar aquí en valor absoluto. Entonces, supongamos que el t calculado me dio aquí. Aquí me dio el t calculado. El t calculado me dio aquí. Y por lo tanto, aquí cayó en la zona de rechazo de H0. Si el t calculado me dio aquí, también cae en la zona de rechazo. Pero si me cae aquí el t calculado o me cae aquí el t calculado, yo no puedo rechazar H0. Por eso que dice que la prueba de decisión, ¿ya? La prueba de decisión, ¿cuál es? Que el t calculado es mayor que el t de tabla. Y ahí yo rechazo H0. T calculado mayor que el t de tabla, o sea, en esta zona o en valor absoluto, en esta zona. ¿Y con qué nivel de significancia? Con alfa medio, es decir, lo busco en la tabla con 0,05 dividido por 2, es decir, 0,025. ¿Se acuerdan de eso en estadística o no? En inferencia. Y basta, y yo los comparo, de tal manera de poder verlo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Le quedó claro lo Sí, de las profe. dos colas? No era tan... No es tan complejo, pero yo sé que les cuesta, ¿ya? Un poco, porque al parecer cuando estudian las hipótesis, ¿ya? Cuando estudiaron las hipótesis era esa parte más técnica y de interpretación, por lo visto nunca les queda como muy claro, solamente algunos. Entonces, por eso que es bueno clarificarlo. ¿Ya? Ahora, si yo voy nuevamente, bueno, y lo mismo los intervalos, ¿ya? Lo ven, ¿no es cierto? Para no estar ahí, ¿sí? ¿Ven el PPT? Sí, profe. Ya. Sí. El intervalo, ustedes lo calculan como el coeficiente estimado más menos la desviación estándar del coeficiente por el valor t de tabla, con alfa medio porque es de 2 colas. ¿Cuándo yo rechazo H0 si el intervalo no incluye el valor 0? Porque obviamente que va a mostrar los valores, ¿ya? En 95 de cada 100 casos, ese intervalo va a incluir el real valor del beta. ¿Ya? Si ese intervalo incluye el 0, significa que hay una posibilidad que sea 0 el coeficiente. Por lo tanto, no puedo rechazar H0. ¿Ya? Entonces, lo ideal, lo esperado, lo que yo desearía, si es que incorporé variables que realmente, de acuerdo a la literatura, explican Y, es que ojalá yo siempre rechace H0. O sea, que mis coeficientes sean, como dice aquí, estadísticamente significantes y por tanto distinto de 0. En la práctica, como ustedes me pidieron aquí, ¿ya? Si yo miro este output que está aquí, ya que lo voy a volver a agrandar, veamos. La significancia global está aquí, estadístico F. Miren, por favor, ¿cuánto es N aquí? ¿Cuánto es N? 40. 40. 40. Muy bien, 40. Muy bien. El F aquí les muestra inmediatamente los grados de libertad. ¿Cuánto es K? ¿Cuánto es K en este modelo? 3. 3, muy bien. ¿Se acuerdan que los grados de libertad eran K menos 1 y N menos K? K menos 1, Sí. 3 menos 1, 2. 40 menos 3, 37. 37. Y este que está aquí es inmediatamente el F calculado. ¿Por qué lo voy a comparar? Con el F de tabla. Busco en la tabla al 95% el valor de F de tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 2 y 37 y lo comparo. Que siempre, más o menos, especialmente con bases de datos sobre los 40,
va a estar alrededor del 4. Claramente 157 es mayor que 4, pero ustedes lo pueden corroborar. ¿Sí? Y aquí, y esto porque aquí después los chiquillos empiezan a basarse solo en esto es excelente, el valor p-value. El valor p-value te dice cuánto es el error máximo permitido en este caso. ¿Cuánto es lo que nosotros esperamos o como máximo vamos a soportar de pi si trabajamos a un 95%? Un 0,05. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, cualquier valor p-value menor que 0,05 o hasta 0,05 significa que yo rechazo H0. O sea, yo puedo mirar compararlo con el F de tabla, o puedo ya justo nada más que mirar el p-value. Si el p-value es menor que 0,05, cuando estoy trabajando un 95%, yo digo que rechazo H0 y que el modelo en su conjunto es estadísticamente significante. ¿Estamos? Sí. T. Estos T que están aquí son los T calculados. Recuerden que iba a ser 1 por cada coeficiente. ¿Negativos o positivos? Porque el signo siempre lo va a dar el coeficiente. Porque recuerden que es el coeficiente menos 0 dividido por la desviación típica del coeficiente. Y les da esto. Este menos 0 dividido por esto les da esto. Este menos 0 dividido por este te da este. ¿Sí? Nuevamente, estos valores de manera independiente lo voy a comparar con un T de tabla. ¿Ya? ¿Con cuántos grados de libertad? N menos K. ¿Cuánto es K aquí? 3. 40 menos 3 con 37 grados de libertad. ¿Con alfa o alfa medio? De alfa medio. Alfa medio, se ¿Por supone. qué? Porque la hipótesis de significancia individual tiene una hipótesis alterna que dice que el alfa es distinto de 0. Es decir, me permite valores positivos y valores negativos. Ya. Nuevamente el p-value tiene la misma función de esto. ¿Hasta cuánto aceptaría yo aquí si estoy trabajando al 95% de confianza? ¿Hasta cuánto? ¿Chiquillos? Hasta 0,05. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuáles de estos, sin conocer el T de tabla todavía, cuáles de estos coeficientes son estadísticamente significantes? Es decir, distintos de 0. Las dos de abajo menos la constante. Muy bien, excelente. Yo aquí puedo asegurar que este es significante un 95%, es más, este es significante un 99,9%, porque tiene un valor súper bajo de p-value, y este igual. Por lo tanto, este es significante y este es estadísticamente significante. La pendiente no es estadísticamente significante. ¿Qué significa que no sea estadísticamente significante? Que este valor, que numéricamente es menos 2,75, estadísticamente es 0. Porque yo no pude rechazar H0 con este. Por lo tanto, su real valor más bien es 0. Y si es así, yo no debiera interpretarlo. En este otro caso, el real valor es este, o sea, se aproxima a este, porque es distinto de 0, y yo los interpreto. Si yo hiciera la misma prueba, pero ahora por intervalo de confianza, miren, ¿cuál es el único intervalo que incluye el 0? ¿Lo pueden ver o no aquí? ¿Cuál es el único intervalo que incluye el 0? La constante. El de la constante. ¿Llegamos a la misma conclusión o no? Sí. Sí. Pop y density son estadísticamente significantes. Y la constante no es estadísticamente significante, porque existe la posibilidad con un 95% de confianza de que el real valor sea 0. Miren, porque va entre menos 749 y 198, es decir, está el 0 entre medio. En cambio, este tiene solo valores positivos, solo valores positivos. Podría tener solo valores negativos, no hay problema.
pero lo que no tiene que pasar es que esté metido el 0. ¿Les queda más claro? Profe, tengo una duda. Cuénteme. Entonces, ¿qué pasaría ahí con el modelo? No, el modelo está bien, ¿Sí? ¿sí? No hay problema. Yo creo que quizás tu pregunta tiene que ver que si mi constante no es estadísticamente significante, no hay problema. Lo importante es evaluarlo. Si yo me voy un poquitito, discúlpenme aquí, me voy a ir un poquitito adelante, como para ir cerrando. Ya, me voy a ir adelante. Y nos vamos a meter aquí. Ya. Fíjense aquí, por favor, señores. Ya. Las negritas. ¿Qué es lo que les representan las negritas? Lean lo que dice abajo, ¿lo ven? ¿Qué dice las negritas? Significativos al 95% de confianza. Eso. ¿Qué le está diciendo entonces? Primera pregunta. En el modelo 1, en la regresión 1, ¿todas las variables son estadísticamente significantes? O sea, todos los coeficientes, disculpen, no las variables. ¿Todos los coeficientes son estadísticamente significantes? No. ¿En el modelo 1? No. No, muy bien. ¿Cuál no es estadísticamente significante? La variable mujer, la El DAMI. coeficiente que acompaña a la variable mujer. Muy bien. ¿Y qué, para responder un poco a su compañero, qué significaría entonces que no es estadísticamente significante? Que ese valor que aparece ahí realmente es, en términos estadísticos, es 0. 0. ¿Y qué significa entonces? ¿Que hay diferencias en el salario entre hombres y mujeres? No. No, muy bien. ¿Hay algún modelo que haya corroborado que hay diferencias, de acuerdo a esta data, entre hombres y mujeres, diferencias salariales entre hombres y mujeres? ¿Hay algún modelo que lo haya corroborado a un 95% de confianza? ¿Chiquillos? ¿Hay algún modelo que haya corroborado o haya obtenido que sí hay diferencia estadísticamente significante entre hombres y mujeres en su salario? ¿Alguno de los 4 lo muestra así? No, ninguno. Ninguno. Por lo tanto, esa interpretación que hicimos delante, que era más bien técnica para ver formas funcionales y su interpretación, si nosotros ahora le agregamos la significancia individual y yo les pidiera que solamente me interpreten en el modelo 1 aquellos coeficientes que son estadísticamente significantes, es decir, su real valor es distinto de 0, ¿cuál no interpretarían? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si yo les preguntara en la prueba, en la evaluación, ¿no es cierto? O en el mismo trabajo que ustedes están haciendo, modelo 1, ¿sí? ¿Te ubicas aquí? Modelo 1. Interpreten los coeficientes estadísticamente significantes. ¿Cuál te quedaría fuera y no interpretarías? Años de educación. ¿Por qué? Ah, no. Mujer. Mujer, ¿no es cierto? Primero año de educación no está, ¿ya? ¿Cuál no es significante? Mujer. En el modelo 2, ¿cuáles no son significantes? Mujer, casado. Mujer ni casado, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Dependencia. Principal. Los quintiles. Producción. Producción. ¿Dónde veo producción yo ahí? Abajo o no. Ah, es el sector en el cual trabaja, ¿no es cierto? Si tú te fijas, al parecer, muy bien, el único sector que seguramente hay otra DAMI ahí que es la omitida, que es otra área, el único que no es estadísticamente significante es producción. O sea, es el único que no tiene diferencia estadísticamente significante respecto de la categoría omitida. ¿Ya?
De hecho, ninguno de los rankings NEM es estadísticamente significante, ¿lo ven o no? Ahora, chiquillo, aparte de la parte técnica de saber si es o no estadísticamente significante, como me preguntaba su compañero, no es necesario sacar las otras variables que no son, ¿te fijas o no? Porque es más, me están mostrando algo este modelo. Me está diciendo, por ejemplo, en el caso del ranking NEM, yo les puedo preguntar, de acuerdo al output de estas regresiones que hay acá, ¿existe diferencia estadísticamente significante en el salario de las personas de acuerdo a su ranking NEM? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué me podrían decir ahí? ¿Hay o no? Que no es significante. No hay diferencia en ninguno. Por lo Claro. tanto, ¿ya? Por lo tanto, no existen diferencias estadísticamente significantes en ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Y para culminar, lo importante es, primero, cuando yo voy a hacer las dos pruebas, global e individual, primero conocer la hipótesis que voy a probar. ¿Está clara esa hipótesis, no es cierto? Segundo, la prueba con la cual lo voy a evaluar. Tercero, ¿cuándo rechazo y cuándo no rechazo H0? La regla de decisión. ¿Sí? Y en el caso de rechazar H0 significa que el coeficiente en la significancia individual o el modelo en la significancia global es estadísticamente significante. Si no rechazo, no es estadísticamente significante. O el coeficiente o el modelo. ¿Sí? Y recuerden que el modelo les sirve para tomar decisiones o para sacar algunas conclusiones de las relaciones entre variables. ¿Sí? Aquí parece que si yo que ahí en el ranking NEM 1, 2, 3, 4, 5, no hay diferencia en mi salario. Es más, en el ranking PSU, ¿quiénes son los únicos cuyo salario es mejor que los otros? El ranking 5. ¿Te fijas? La experiencia sí es significante, o sea, efectivamente a mayor No se ve. experiencia. Dígame, ¿no se ve? No. Qué raro. A ver, de nuevo. Lo tenía Se ve ahí. como una carpeta. ¿Ahora nomás. sí? Ahora sí. Ya. Estoy interpretando lo mismo que estábamos viendo delante. Y yo puedo ponerlos así o los puedo colocar como salen en este otro modelo con asterisco. Fíjate, ¿qué es lo que dice el asterisco? A un 95%. Los niveles de significancia. Eso, a un 95% de confianza. ¿En qué asteriscos me tendría que preocupar entonces? ¿Cuáles son estadísticamente significantes a un 95% al menos? En el ranking PSU. Ranking PSU. ¿Ya? Pero a esto me refiero, chiquillos. Miren, todos los que tienen 2 asteriscos o 3 son significantes a un 95, porque si es significante a un 95, es a un 96, 97, 98, 99. Los de un asterisco son significantes a un 90, pero no son significantes a un 95. ¿Estamos? Si trabajamos a un 95, yo podría decir que todos los que tienen asteriscos 2 y 3 son estadísticamente significantes. El único en este modelo que no es estadísticamente significante un 95, ¿quién es? Enseñanza media, educación media respecto de la básica, ¿no es cierto? Que era la omitida. Pero en el otro modelo, cuando yo agregué ranking PSU, miren lo que le pasó a esa variable. Se hizo significante hasta un 99%. ¿Estamos? Entonces, tiene una parte técnica de cálculo, bien, ¿cómo se puede decir? Mecánica. Y tiene otra parte de interpretación. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Yo creo que ahí respondí a todas las duditas que tenían ustedes. Y a, ¿no es cierto?, otras que fueron saliendo en el camino de tal manera de ir dejándoles claro el panorama.
Yo voy a hacer el otro ejercicio, lo voy a escribir y se los voy a subir para que lo vean, el que habíamos quedado, que me parece que se me borró entre tanta salida, así que voy a tener que escribirlo de nuevo. Me parece que se me borró, ¿o no? Ah, aquí está, quedó. Ahí está. Así que lo voy a completar y se los voy a subir. Pero de nuevo, va a depender, no solo que se lo aprendan de memoria, porque si cambian estos, cambian las unidades de medida, van a cambiar también las interpretaciones. Así que cuidado, ¿ya? Para que lo puedan tener claro. ¿Sí? ¿Ya quedamos entonces hasta aquí? Duda final para que cerremos. ¿Alguna duda que tengan del control o de algo para esta semana? Yo les dejé una tarea. Yo de la tarea tengo dudas. Los que se quieran retirar, se terminó la clase, así que no hay problema. Ahí ahora podemos tener para las duditas. Cuénteme, ¿qué le quedó de duda con la tarea? No, es que hay unas preguntas que en la 2, Ya, a ver, la C y la D. si me No sé dejas si es que la tiene abrirlo. o no. No, la voy a abrir, espérate, que no la tengo Ya. más, entonces la voy a abrir. Campus virtual. Ah, está en el Drive, ¿no es cierto? Sí. Está en el Drive, sí, lo voy a buscar aquí, espérame. Sí, porque no me la sé de memoria. Entonces, la voy a abrir ahora. El Drive, econometría. Que tengo tantas carpetas que estoy como media mareada con tantas, entonces vamos a ver si la encontramos al tiro. Econometría. La carpeta de econometría, aquí está. Tareas. Y aquí ya la estoy abriendo. Tarea. No la ven, ¿verdad? Se las voy a compartir para que aquellos que tengan una duda en eso también. Ahí está, ¿la ven? Sí, se ve. ¿Cuál era tu duda? No era de las preguntas, es la 2. ¿La 2? La pregunta C y D es la misma pregunta o Quizás yo me equivoqué, la puse dos veces, la C y la D. sí. ¿No? Si yo veo aquí la 2, ¿no es cierto? La C dice cómo interpreta este nuevo coeficiente, que es el que está acá. Ah, no. Aquí está mal esto, lo voy a sacar al tiro, tienes razón. No me pesca para escribir. Ah, aquí está. No me pide la F ni eso, sino que es cómo interpreta el nuevo coeficiente, ¿no? Ya, ahí está arreglado. Y la D refiérase a la significancia global del modelo. ¿Ya? Y ahí tiene una parte, claro, ahí se me quedó pegado algo, tienes toda la razón, disculpa. ¿Ya? Algo seguramente quedó pegado ahí, ya. Ahora sí. Pues. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Otra más? ¿Alguna otra duda? Al menos esa era mi duda. Ya. Esta es interesante, por si acaso. Recuerden que en un logaritmo, log lin o lin log o log log, lo que sea log, si la variable dependiente es logaritmo, cuando yo calculo el valor, dándole números aquí, 12 años, 5 años y todo, lo que yo voy a obtener es el logaritmo de él. Por lo tanto, para sacarlo como salario, voy a tener que sacar el antilog. ¿Ya? Recuerden, ustedes no calculan directamente el salario, porque la variable dependiente pasó de salario a log de salario. ¿Sí? Por lo tanto, lo que ustedes van a calcular ahí, como lo hicieron en la vez pasada, colocando los coeficientes y multiplicándolo por estos valores, va a ser el logaritmo de. ¿Sí? Profe, Dígame. tengo otra consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo tengo dos modelos que son comparables en sí,
pero tienen diferentes variables explicativas. Y en un modelo las variables explicativas son más significantes que en el otro. ¿Se podría decir que el que tiene las variables más significativas es un mejor modelo? Uno no muy buena pregunta la tuya, muy buena. Uno nunca habla si es que las variables son más o menos significantes. Uno habla si las variables son o no significantes. ¿Ya? Ah, ya. Primera cosa, eso es importante, porque que sea más significante o menos significante, no, es o no es significante, es decir, rechazo o no H0. ¿Ya? A un 95, 99% de confianza, lo que sea, pero sobre 95 de acuerdo al estándar que vamos a utilizar. Distinto es, que yo creo que también va hacia allá tu pregunta, es si yo tengo dos modelos en donde yo agregué más variables, ¿ya? Y el R cuadrado cambió la forma funcional, por ejemplo, de la variable dependiente, y el R cuadrado es un poco mejor, pero yo no los puedo comparar porque la variable dependiente es distinta, ahí ya me tengo que basar más bien en qué pasó con las variables que antes eran significantes, siguen siendo significantes, y si las nuevas que voy agregando mejoran o no. ¿Ya? ¿Qué pasó con la suma de los errores al cuadrado? Es una mirada más integral. No es llegar y decir, ah, yo agregué más variables, el R cuadrado ajustado subió. No, porque recuerden que el R cuadrado ajustado también puede subir porque yo agrego más variables. ¿No es cierto? Mucho más el R cuadrado solo, pero el R cuadrado ajustado también tiene un pequeño grado de sensibilidad a pesar de que ajusta por grados de libertad, pero ¿ya? Si tengo la variable dependiente distinta, ya no puedo llegar y compararlos. Ya tendría que hacer otra prueba, como vamos a ver más adelante. Pero sí tengo que mirar el modelo global. Como yo les mostraba adelante en el, disculpen, en el PPT. Cuando yo les mostraba el PPT, no sé si estará todavía por aquí disponible, ¿sí? Cuando yo les mostraba aquí el PPT y les hacía esta pregunta, ¿fue útil incluir, lo ven o no? ¿Fue útil incluir el ranking? Sí, sí se ve. Si tú miras, aparte de mejorar el R cuadrado ajustado, todas las variables siguen siendo estadísticamente significantes. Y es más, la nueva que agregó, además, es estadísticamente significante. O sea, claramente que este modelo es mucho más completo que este, porque me está dando más información de otra variable que sí explica las variaciones del salario. ¿Sí? Si tú hubieses obtenido esto, ¿ya? Pero se te hubiesen cambiado algunos signos, se te hubiese incorporado esta pero no significante, y unas que eran significantes se te hacen no significantes, ah, no. Ahí mejor me quedo con el anterior. ¿Me entiendes? No solamente basarse en esto, sino que también, como se dice, un análisis un poquitito más cualitativo de qué pasó con las variables de adentro. Si esta nunca fue significante aquí y aquí sigue no siendo significante, no hay problema. ¿Ya? Pero una que siendo significante pasa a ser no significante por problemas de relación entre las variables, etc., ahí yo tengo que abrir mis ojos. ¿Ya? Eso, en todo caso, chiquillos, yo no se los voy a preguntar en la evaluación de ahora, porque claramente que el ojo un poquitito es un poco más complejo para el nivel que tenemos ahora. Lo de ahora que me va a interesar saber es si conocen distintas formas funcionales, si saben interpretar coeficientes de distintas formas funcionales, si saben dónde hay elasticidad directo, dónde no hay elasticidad directo. ¿Sí? Cómo evaluar la significancia individual y global. Eso es. No les voy a pedir en la prueba por si acaso, ¿ya? Yo me comprometo a eso porque, o si no, puede entrar a diferencia, que comparen modelos con distintas formas funcionales. Su nivel, cuál es mejor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase junto con la otra parte que viene. ¿Ya? Para que así no se compliquen en eso. ¿Ya? Porque no es tan fácil. Eso te quiero contestar. Pero es más bien un análisis integral de todo el modelo. ¿Estamos o no? Sí, gracias, profesor. De nada. No sé si estaríamos para cerrar. Profe, disculpe, es que Oscar, nosotros como grupo tenemos problemas con nuestro trabajo empírico. Ya, pero espera un poquitito, Oscar, porque me gustaría cerrar la sesión para dejar de grabar y ahí yo Ya, respondo vale, a las otras dudas para que así queden todos libres de retirarse, ¿ya? No se preocupe. ¿Estamos? Así Sí. que ya, chicos, yo voy a paralizar la... Ya, profe, que esté Nos vemos bien. ahí. Nos vemos, que estén muy bien.
Un gusto verlos. Chao, profe. Chao.